Esta semana, México volvió a pronunciar un nombre que durante años se susurró en voz baja, con el teléfono boca abajo sobre la mesa y la puerta cerrada con llave. Un nombre que los grandes medios repetían solo cuando no tenían otra opción. Un nombre que los periodistas escribían con la conciencia de que ciertas palabras en este país tienen un costo que no aparece en ninguna factura, pero que se cobra de todas formas. Con una puntualidad que el miedo conoce mejor que nadie. La caída del Mencho sacudió a México de una manera que muy pocos eventos en la historia reciente del país habían logrado. No porque nadie lo esperara en algún momento, sino porque cuando finalmente ocurrió. Cuando la noticia rompió todos los noticieros al mismo tiempo y los teléfonos comenzaron a vibrar con una insistencia que no admitía ignorarla, algo más ocurrió simultáneamente. Algo que los grandes titulares no mencionaron, pero que quienes conocen esta historia desde adentro sintieron de inmediato con una claridad que no necesitaba ser explicada. Un archivo que llevaba más de una década sellado comenzó a moverse. Un nombre que ciertos periodistas nunca se atrevieron a pronunciar con suficiente claridad volvió a flotar en las conversaciones de quienes saben lo que realmente ocurrió en aquella madrugada de diciembre sobre las montañas de Nuevo León. Jenny Rivera. La diva de la banda. La mariposa de barrio. La mujer que convirtió sus fracturas en canciones y sus canciones en el himno de millones de personas que nunca habían tenido una voz que las representara de verdad. La misma mujer que aquella última noche salió de un escenario con el eco de miles de voces todavía resonando en sus oídos, cargando algo que quienes la rodeaban percibieron pero nunca supieron nombrar con precisión. Hoy venimos a hablar de lo que existió detrás de esa imagen. De lo que Televisa no mostró. De lo que su entorno prefirió callar. De la conexión entre la figura más amada del regional mexicano y el poder más oscuro que este país haya conocido en décadas. ¿Qué sabía Jenny Rivera? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó en conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos? ¿Y qué papel tuvo el hombre que llegó a su vida prometiendo estabilidad y que años después sería señalado por autoridades federales con conexiones que ningún medio de espectáculo se atrevió a nombrar con suficiente claridad? En los próximos minutos vas a escuchar la historia que nadie ha contado completa. No la versión del documental autorizado. No la del comunicado oficial de su familia. La versión que vive en los archivos que esta semana, con la caída del Mencho, han comenzado a moverse por primera vez en mucho tiempo. Y si alguna vez sentiste que la versión oficial de lo que ocurrió aquella madrugada no terminaba de cerrar del todo, que había preguntas que nadie respondía con suficiente claridad, que el silencio de ciertas personas era demasiado elocuente para ser simplemente silencio, entonces esta historia es para ti. Quédate. Porque cuando termines de escucharla, la manera en que recuerdas a Jenny Rivera va a ser diferente para siempre. Para entender todo lo que vamos a recorrer hoy, hay que remontarse al principio. No al principio glorioso de los estadios y los premios Billboard. No al principio de las portadas de las revistas y los contratos millonarios. Al principio verdadero. Al que no aparece en los documentales que su familia autorizó, ni en las biografías que la industria del espectáculo produce cuando quiere construir una leyenda sin demasiadas grietas visibles. Dolores Jenny Rivera Saavedra nació en Long Beach, California, hija de inmigrantes mexicanos que cruzaron la frontera con lo justo y lo necesario para construir una vida en un país que prometía mucho y exigía aún más. Su padre, Pedro Rivera, sería con el tiempo el fundador de Cintas Acuario, el sello discográfico independiente que lanzaría las carreras de varios artistas del regional mexicano, incluida la de su propia hija. Desde pequeña, Jenny creció entre dos mundos que raramente se entendían el uno al otro. El sueño americano que se prometía desde afuera de las ventanas y la realidad del barrio que se vivía desde adentro, con una intensidad que ningún sueño podía suavizar del todo. Fue una adolescencia marcada por el golpe temprano y sin aviso. A los 15 años, Jenny quedó embarazada. A los 16 era madre soltera en un mundo que no tenía demasiada paciencia ni compasión para las madres solteras de 16 años que además querían cantar. En un universo donde la farándula mexicana exigía perfección, juventud impoluta y una imagen pristina que encajara con los estándares de las grandes televisoras. Jenny Rivera era exactamente lo contrario de lo que el sistema estaba diseñado para promover. Era demasiado real. Demasiado imperfecta. Demasiado ella. Y quizás precisamente por eso, cuando finalmente llegó el éxito, fue tan arrollador y tan imposible de ignorar. Porque no vino de una fábrica de estrellas. No vino de un contrato firmado en una oficina de Televisa por ejecutivos que decidieron que esa cara y esa voz eran suficientemente comerciales.
Vino de una mujer que había sobrevivido cosas que la mayoría de las estrellas del espectáculo mexicano ni siquiera podían imaginar desde sus cómodas posiciones en la cima de una industria que nunca había tenido que ganarse nada de verdad. Sus primeros años en la música fueron completamente invisibles para los grandes medios. Cantaba en fiestas, en salones de eventos modestos, en presentaciones donde el pago apenas alcanzaba para cubrir los gastos del transporte. El mercado era brutal y el regional mexicano era un mundo dominado casi exclusivamente por hombres, donde una mujer cantando corridos era en aquella época una anomalía que muy pocos tomaban en serio. Pero Jenny tenía algo que no se fabrica en ningún estudio de grabación. Una conexión con su público que era visceral, directa, casi dolorosa en su honestidad. Cuando cantaba sobre el desamor, las mujeres en el público lloraban porque sentían que alguien finalmente estaba hablando por ellas. Cuando cantaba sobre la fuerza de seguir adelante después de que todo se rompe, esas mismas mujeres levantaban el puño porque sentían que esa voz era la suya propia. Amplificada por un micrófono y proyectada hacia el cielo con una potencia que ningún dolor había podido apagar. La fama llegó de manera progresiva, como suele llegar cuando es genuina y no fabricada. Primero los mercados de Los Ángeles, luego las radios de California, luego Texas, luego el noroeste de México, donde el regional era ya una religión cotidiana y donde las canciones de amor convivían naturalmente con el pulso más oscuro de una región que conocía perfectamente la frontera entre el mundo oficial y el mundo que operaba en paralelo, con sus propias reglas y sus propias lealtades. Y fue precisamente en ese territorio donde la historia de Jenny Rivera comenzó a adquirir capas que el mundo del espectáculo prefería no examinar con demasiado detenimiento. El regional mexicano no era ni ha sido nunca un género inocente en el sentido de que exista fuera de la realidad social que lo produce. Sus raíces son tan profundas como las del país mismo. Habla de amor y de pérdida, de migración y de nostalgia, pero también de poder, de territorios, de figuras que operaban en los márgenes de la ley y que encontraban en la música una forma extraordinariamente eficiente de proyectar su imagen hacia el mundo, de construir una mitología propia que el pueblo escuchaba y cantaba y hacía suya. No era un secreto para nadie dentro de la industria. Era simplemente la realidad estructural de un mercado que tenía sus propias reglas no escritas y sus propios mecanismos de funcionamiento, que coexistían con la industria del entretenimiento convencional de maneras que todos conocían pero que muy pocos documentaban abiertamente. Y en ese mercado, el Mencho no era todavía el nombre que el mundo entero conocería después. Era una figura en ascenso en el occidente de México, construyendo desde Jalisco una estructura de poder que crecía con una velocidad y una ambición que pocas personas fuera de ciertos círculos muy específicos podían calibrar en su verdadera dimensión. Pero su influencia sobre ciertos circuitos de presentaciones, sobre ciertas plazas, sobre la economía del espectáculo en vivo en determinadas regiones, era ya en esa época una presencia que los promotores, los managers y los representantes que movían los hilos de la industria musical regional conocían perfectamente, aunque ninguno lo pusiera por escrito en ningún contrato. En ese ecosistema, los artistas de mayor proyección inevitablemente terminaban cruzando caminos con esa presencia. No siempre de manera directa. No siempre de manera consciente o buscada. A veces simplemente porque la geografía del mercado lo hacía inevitable, porque ciertas plazas no se abrían sin ciertos permisos que no venían de ninguna autoridad oficial. Porque ciertas giras no se realizaban sin pasar por territorios donde el poder informal tenía más peso real que el poder institucional. Jenny Rivera lo sabía. No era ingenua. Era una mujer de negocios que había construido su carrera desde cero, sin red de seguridad ni respaldo institucional, y que conocía perfectamente el terreno que pisaba. Según testimonios recogidos por distintos periodistas a lo largo de los años, la propia Jenny había reconocido en conversaciones privadas que el mundo en el que se movía tenía zonas grises que era mejor no iluminar demasiado. No porque tuviera algo que esconder en términos personales, sino porque en ciertos contextos, en ciertas geografías, en ciertos momentos específicos de una carrera de ese tamaño, la discreción no era una opción que se elegía libremente. Era una condición de supervivencia que el mercado imponía con la misma naturalidad con que imponía cualquier otra regla. Los promotores que organizaban giras en esas plazas lo sabían. Los managers que negociaban las fechas lo sabían. Los representantes que firmaban los contratos lo sabían. Y los artistas, los más grandes, los que actuaban en esas plazas con regularidad, tenían acceso a una información que llegaba a ellos de manera indirecta, fragmentada, suficientemente ambigua para poder ignorarla si así lo decidían,
pero suficientemente concreta para que ignorarla fuera una decisión activa y no una ignorancia genuina. Jenny actuó en esas plazas. Lo hizo con la frecuencia que correspondía a un artista de su proyección en ese mercado específico. Y lo hizo, según todos los reportes disponibles, sin que nadie pudiera señalar en ningún momento una complicidad directa. Una decisión consciente de participar en algo que fuera más allá de lo que cualquier artista del regional mexicano hacía cuando actuaba en el noroeste del país. Pero la geografía de una carrera, los espacios que se habitan, las personas que se conocen a lo largo de años de giras y presentaciones y celebraciones de fin de concierto, van construyendo una red de contactos y de conocimientos que con el tiempo tiene un peso propio. Un peso que no se eligió necesariamente, pero que existe de todas formas. Que está ahí. Que forma parte del paisaje de una vida aunque nadie lo haya invitado explícitamente. Y en ese paisaje específico, en esa red construida a lo largo de años de presencia en un mercado con reglas no escritas que todo el mundo conocía, fue donde Esteban Loaiza se instaló en la vida de Jenny Rivera con una naturalidad que en retrospectiva resulta significativa. Porque Loaiza no era solo un espelotero reconvertido en figura del jet latino. Era un hombre cuya red de relaciones personales y profesionales, como las autoridades federales estadounidenses documentarían años después con la precisión de una investigación formal, incluía conexiones que se extendían hacia territorios que iban considerablemente más allá del béisbol y de los círculos del entretenimiento hispano en los Estados Unidos. Jenny Rivera, que había atravesado matrimonios anteriores marcados por el dolor, las traiciones y las consecuencias que ella misma narraría después con una honestidad que dejaba al público sin palabras y sin aliento, encontró en Loaiza algo que describió públicamente como la posibilidad real de un nuevo comienzo. Un capítulo diferente. Una página que esta vez quizás podría escribirse de otra manera. Se casaron y por un tiempo, al menos desde afuera, desde la perspectiva del público que seguía su historia con la devoción que se reserva para las grandes narrativas, todo pareció exactamente lo que Jenny necesitaba. Un capítulo de estabilidad en una vida que había sido todo menos estable desde el primer día. Pero como ocurre con demasiada frecuencia en las historias de esta naturaleza, lo que se ve desde afuera y lo que ocurre adentro son dos narrativas completamente distintas que coexisten en el mismo espacio sin que ninguna de las dos cancele a la otra. Y la narrativa que ocurría adentro, la que sus asesores más cercanos comenzaban a percibir en los silencios y en las palabras a medias y en las conversaciones que se interrumpían cuando había demasiada gente presente, era considerablemente más complicada que la imagen que el mundo del espectáculo estaba construyendo alrededor de esa relación. Según los informes de la Fiscalía Federal en el caso que culminó con la detención de Loaiza, este operaba en un nivel de una cadena de distribución de sustancias controladas que requería contactos de una naturaleza y una envergadura muy específicas. No era el perfil de alguien que había cometido un error de juicio en un momento de vulnerabilidad personal. Era el perfil de alguien integrado en una red que tenía sus propias jerarquías, sus propios protocolos, sus propios vínculos con estructuras mayores. ¿Con cuáles estructuras exactamente? Los informes oficiales no lo especificaron con la claridad que hubiera sido necesaria para responder esa pregunta de manera definitiva. Pero quienes siguieron el caso con atención, quienes conocían el mapa de las organizaciones que operaban en las regiones donde Loaiza tenía sus principales conexiones, notaron que la geografía de esa red tenía una superposición significativa con los territorios donde el Mencho había estado construyendo su expansión durante exactamente el mismo periodo. No es una acusación. Es una observación geográfica y temporal que los hechos permiten hacer y que el contexto de esta semana hace imposible ignorar. Jenny Rivera vivió junto a ese hombre los últimos años de su vida. Compartió con él espacios, conversaciones, momentos que por definición incluían información sobre las personas que lo rodeaban y los mundos que habitaba. Y según fuentes que han hablado con periodistas de investigación, siempre bajo condición de anonimato, con la cautela de quien sabe que hay temas que en México tienen costos que van más allá de lo profesional, Jenny no era una persona que procesara esa información de manera pasiva. Era demasiado inteligente para eso. Demasiado observadora. Tenía demasiados años de haber navegado un mundo complejo para no saber leer entre líneas cuando las líneas decían algo que valía la pena leer con atención. Hay un momento en la carrera de todo artista verdaderamente grande en el que la fama deja de ser una conquista y se convierte en una condición permanente. Ya no es algo que se persigue con hambre y determinación desde un salón de eventos en Long Beach. Es algo que simplemente existe, como el aire o la gravedad, y con lo que hay que aprender a vivir aunque nadie te haya preparado para ello.
Aunque ningún manager ni ningún productor ni ninguna televisora te haya explicado jamás lo que ocurre cuando eres demasiado grande para que el mundo te ignore, pero también demasiado grande para que te deje en paz. Para Jenni Rivera ese momento llegó a principios de los años 2000. Cuando sus discos dejaron de venderse bien y comenzaron a venderse de una manera que rompía los registros de un género que nunca había tenido una figura femenina de ese alcance. Cuando sus conciertos dejaron de llenarse con tiempo y comenzaron a agotarse semanas antes de la fecha, con reventas que triplicaban el precio original porque la gente simplemente necesitaba estar en ese espacio. Necesitaba escuchar esa voz en vivo, necesitaba la experiencia de sentir que Jenni Rivera les estaba cantando directamente a ellos y a nadie más. Era el tipo de fama que transforma no solo la vida de quien la vive, sino el comportamiento completo de todos los que la rodean. Los que estaban cerca se volvían más cuidadosos con sus palabras. Los que estaban lejos se acercaban con intenciones que no siempre eran las que declaraban. Y el mundo entero, desde los ejecutivos de los sellos hasta los reporteros de las revistas de espectáculos, comenzaba a tratar a Jenni Rivera no como una persona sino como un fenómeno que había que gestionar, documentar y en lo posible controlar. Jenni Rivera no era controlable. Nunca lo fue. Era quizás su cualidad más extraordinaria y también, con el tiempo, una de las fuentes de mayor tensión en su relación con un mundo del espectáculo que prefiere sus figuras predecibles, manejables, suficientemente brillantes para vender pero suficientemente dóciles para no generar problemas. Y en ese punto preciso, en ese umbral donde la estrella se vuelve demasiado grande para ser ignorada por cualquier tipo de poder, es donde la historia de Jenni Rivera comienza a volverse verdaderamente compleja. Porque el poder en México rara vez observa desde lejos cuando detecta algo que vale la pena. Y Jenni Rivera valía mucho. No solo en términos económicos, aunque su valor de mercado era ya extraordinario. Valía en términos de influencia real, de convocatoria, de la capacidad casi única que tenía para mover multitudes a ambos lados de la frontera. En comunidades que no se sentían representadas por ninguna otra figura pública, ni política, ni cultural, ni mediática. Ese tipo de influencia no pasa desapercibida. Nunca lo hace. Ni para los poderes institucionales, ni para los poderes que operan en los márgenes de las instituciones con una eficiencia que con frecuencia supera a la de los primeros. Sus colaboradores más cercanos de aquella época recuerdan dos versiones de Jenni Rivera que coexistían con una tensión creciente. La Jenni pública, extrovertida, irreverente, capaz de soltar una carcajada en medio de una entrevista y de romper en llanto 2 minutos después con esa honestidad que era su marca más reconocible. Y la Jenni privada, calculadora en el mejor sentido de la palabra. Extremadamente consciente de cada movimiento que hacía y de cada silencio que elegía mantener cuando las conversaciones se acercaban a territorios que era mejor no explorar en voz alta frente a personas cuya lealtad no estaba completamente garantizada. Esa dualidad no era hipocresía. Era el precio exacto de haber llegado tan alto en un mundo donde la ingenuidad se paga cara y donde mostrar lo que sabes puede ser más peligroso que no saber nada. Hay una entrevista que Jenni Rivera concedió en los meses finales de su vida, ampliamente citada por quienes han investigado su historia con detenimiento, en la que dijo algo que en su momento pasó casi desapercibido entre la avalancha de declaraciones que generaba su presencia mediática, pero que con el tiempo ha cobrado una resonancia que resulta difícil de ignorar. Dijo, con esa mezcla característica de humor y verdad desnuda que era su firma, que en su vida había aprendido que las personas que más te sonríen son a veces precisamente las que más hay que observar. Que la lealtad verdadera era el bien más escaso en el mundo en el que se movía. Y que había llegado a un punto en que ya no le sorprendía absolutamente nada de nadie. Era el tipo de declaración que en boca de cualquier otra persona hubiera sonado como una reflexión general y filosófica sobre la condición humana. En boca de Jenni Rivera, en ese momento específico de su vida, tenía el peso inconfundible de algo completamente concreto. De algo que tenía nombre y apellido y dirección y número de teléfono, aunque ella eligiera no pronunciar ninguna de esas cosas frente a una cámara encendida. Porque Jenni Rivera no hablaba en abstracto cuando tenía algo real que decir. Era demasiado directa, demasiado formada en la escuela de la vida real para esconder sus experiencias concretas detrás de generalidades filosóficas. Cuando describía una situación era porque la estaba viviendo. Cuando ponía palabras a un tipo específico de desconfianza, era porque esa desconfianza tenía coordenadas precisas en su historia personal. La separación de Loaiza, que en esa época era ya un hecho consumado en la práctica aunque no se hubiera formalizado públicamente, no era simplemente el final de un matrimonio difícil.
Era también, según los testimonios más detallados que han circulado en medios especializados, el inicio de una negociación que iba considerablemente más allá de la división convencional de bienes y compromisos compartidos. Había información en esa negociación. Información que Jenny Rivera había acumulado a lo largo de años de convivencia con un hombre cuyas conexiones tenían una naturaleza que iba mucho más allá del diamante de béisbol y los círculos del espectáculo latino. Información que había llegado a ella no necesariamente porque la hubiera buscado, sino simplemente porque había estado presente. Porque había escuchado conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. Porque había visto cosas que ciertas personas hubieran preferido que no viera. Porque la vida cotidiana con alguien que opera en determinados mundos inevitablemente te expone a fragmentos de esos mundos, aunque nadie te los muestre directamente. El tipo de información que en ciertos contextos y con ciertos actores en escena tiene un valor que va mucho más allá de lo personal. El tipo de información que puede ser simultáneamente una protección y una vulnerabilidad, dependiendo de cómo se gestione y de quien sepa que existe. Y en ese contexto, en ese momento específico de su vida, es donde la figura del Mencho reaparece en esta narrativa de una manera que los hechos de esta semana vuelven imposible de ignorar. Porque las estructuras de poder que Loaiza frecuentaba, los circuitos en los que operaba su red de conexiones, los territorios que esa red cubría, tenían una superposición con el ecosistema que el Mencho había estado construyendo durante exactamente ese mismo periodo que era demasiado consistente para ser simplemente coincidencia geográfica. No estamos diciendo que hubiera una línea directa entre Jenny Rivera y el Mencho. No la había, al menos no en ningún sentido que la documentación disponible permita sostener con rigor. Pero sí había una red de intermediarios, de contactos compartidos, de espacios comunes en una industria que en determinadas regiones de México funcionaba como un ecosistema donde todos los actores relevantes terminaban siendo, de una manera u otra, conocidos entre sí. Los últimos meses de la vida de Jenny Rivera son un territorio que sus biógrafos oficiales recorren con una velocidad sospechosa. Como si hubiera un acuerdo tácito, nunca firmado pero perfectamente respetado, de no detenerse demasiado en ese periodo. De no iluminar con demasiada intensidad lo que ocurrió entre el momento en que su matrimonio con Loaiza llegó a su punto de no retorno y la madrugada en que su avión desapareció de los radares sobre las montañas de Nuevo León. Ese acuerdo tácito, ese silencio colectivo que rodea ese periodo específico, es en sí mismo una forma de información. Es la sombra que proyecta algo que todavía no ha sido nombrado del todo. Jenny Rivera llegó al último tramo de su vida cargando un peso que tenía varias capas superpuestas. La primera y más visible era la del agotamiento profesional de alguien que llevaba meses funcionando a una intensidad que hubiera dejado exhausto a cualquier otro artista. Su agenda era de una densidad que rozaba lo irracional. Grabaciones, entrevistas, compromisos televisivos, giras, apariciones públicas que se encadenaban sin espacios de respiro entre una y la siguiente. Quienes trabajaban con ella en esa época recuerdan que dormía pocas horas, que comía de manera irregular. Que había días en que la energía que proyectaba sobre el escenario parecía sacada de una reserva que nadie sabía muy bien de dónde venía ni cuánto tiempo podría sostenerse. Pero debajo de esa capa de agotamiento visible había otras capas que no aparecían en las entrevistas, ni en los comunicados de prensa, ni en las fotografías de los camerinos donde Jenny Rivera siempre sonreía con esa sonrisa que millones de personas reconocían como suya. Capas que solo percibían quienes la conocían de verdad, quienes tenían acceso a la versión sin filtros de una mujer que en público mostraba una fortaleza que en privado tenía grietas cada vez más difíciles de ocultar. La primera de esas capas internas era la del matrimonio roto. La separación de Loaiza no era en esa época simplemente el final doloroso de una relación que no había funcionado como se esperaba. Era algo más complicado, más cargado de implicaciones que iban más allá del dolor personal ordinario de una ruptura. Había tensiones que no eran simplemente las de dos personas que se habían amado y habían dejado de amarse. Había asuntos pendientes de una naturaleza que requería ser gestionada con una delicadeza que ninguno de los dos tenía demasiados recursos emocionales para sostener en ese momento. Y en el centro de esos asuntos pendientes estaba, según esas mismas fuentes, la cuestión de lo que Jenny Rivera sabía. Lo que había acumulado a lo largo de años de convivencia con un hombre cuyas conexiones se extendían hacia territorios que cruzaban con el ecosistema de poder que el Mencho estaba construyendo durante exactamente ese mismo periodo. Información que llegó a ella de manera fragmentada, acumulativa, sin que nadie se la entregara en un sobre cerrado con una etiqueta que dijera exactamente lo que contenía, sino de la manera en que siempre llega este tipo de información.
A través de conversaciones escuchadas a medias. De personas vistas en contextos que no cuadraban con las explicaciones que se ofrecían. De viajes realizados a lugares que no aparecían en ninguna agenda oficial. De llamadas telefónicas que se hacían en otra habitación con la puerta cerrada, pero cuyo tono llegaba igualmente a través de las paredes. Jenny Rivera no era una mujer que ignorara lo que tenía delante. Era demasiado inteligente, demasiado formada en la escuela de la supervivencia real para procesar ese tipo de señales de manera pasiva y dejarlas pasar sin integrarlas en su comprensión del mundo que la rodeaba. Sus colaboradores más cercanos recuerdan algo que en aquel momento les pareció simplemente el síntoma de una persona agotada y en medio de una ruptura difícil, pero que con el tiempo y con la información que fue saliendo a la luz adquirió un significado diferente. Recuerdan que en esos meses Jenny hablaba con una frecuencia inusual sobre el legado. Sobre lo que dejaría cuando ya no estuviera. Sobre sus hijos. Sobre el futuro de su empresa. Sobre los proyectos que quería dejar encaminados antes de tomarse el descanso que todo el mundo a su alrededor le insistía que necesitaba con urgencia. No lo decía de manera oscura ni alarmante, al menos no en la superficie. Pero sí con una insistencia que vista desde hoy resulta difícil de atribuir únicamente al cansancio o al estrés ordinario de una vida extraordinariamente demandante. Era como si una parte de ella, la parte más intuitiva, la que había sobrevivido décadas en un mundo que no perdonaba la debilidad y que premiaba únicamente a quienes leían correctamente las señales del entorno, supiera algo que el resto de su conciencia todavía no había terminado de articular con claridad. Y luego estaba la segunda capa. La que tenía que ver no con su vida personal, sino con el contexto más amplio en el que esa vida personal estaba inmersa. El contexto que esta semana ha vuelto al primer plano de la conversación mexicana con una contundencia que nadie podría haber ignorado aunque hubiera querido. El Mencho en ese periodo no era todavía el nombre que dominaría los titulares internacionales durante la década siguiente. Pero era ya una figura cuya influencia sobre ciertos territorios, ciertas economías, ciertos circuitos de poder informal, era lo suficientemente consolidada para que su nombre circulara en determinados ambientes con el peso específico de algo que no necesita ser gritado para ser escuchado. Era el tipo de nombre que aparecía en las conversaciones importantes solo cuando era absolutamente necesario mencionarlo. Y que el resto del tiempo flotaba en el ambiente como una presencia implícita que todos reconocían aunque nadie la nombrara directamente. En el ecosistema del regional mexicano, en los circuitos de presentaciones del occidente y noroeste del país, ese nombre tenía una presencia que los artistas de mayor proyección percibían, aunque no siempre fueran capaces de articularla con precisión. No porque hubiera contactos directos en todos los casos, sino porque la estructura económica de ese mercado, los flujos de dinero que organizaban las giras, los intermediarios que gestionaban las plazas más importantes, los promotores que abrían o cerraban puertas en determinadas regiones, estaban suficientemente conectados con ese ecosistema de poder para que su influencia llegara de manera indirecta a prácticamente todos los actores relevantes de la industria. Y Jenny Rivera, con la red de contactos que había construido a lo largo de más de una década de carrera en ese mercado específico, con los años de convivencia con Loaiza y su círculo de relaciones, con su presencia constante en plazas que eran territorialmente relevantes para la expansión que el Mencho estaba protagonizando durante ese mismo periodo, tenía acceso a una imagen de ese ecosistema que era considerablemente más completa que la que tenía el público general que la amaba y la seguía, sin saber nada de estas dimensiones de su mundo. Eso no la hacía cómplice de nada. Eso la hacía testigo. Y en ciertas circunstancias, en ciertos contextos de poder, ser testigo puede ser tan complicado como cualquier otra posición más activa. Puede ser, en determinadas geografías y con determinados actores en escena, la posición más peligrosa de todas. Según testimonios que circularon en medios especializados en los años posteriores a su partida, siempre con la precaución del anonimato y del lenguaje cuidadosamente ambiguo de quien sabe que hay límites que es mejor no cruzar. Jenny Rivera había tenido en los días previos a su último viaje conversaciones que la perturbaron de una manera que sus interlocutores describieron como inusual. Incluso para alguien acostumbrada a gestionar situaciones difíciles con un aplomo que la mayoría de las personas nunca desarrolla. Conversaciones sobre asuntos que tocaban directamente la naturaleza de ciertas relaciones en su entorno más inmediato. Sobre compromisos que ciertas personas habían adquirido sin su conocimiento. Sobre el tipo de situaciones que una vez conocidas resulta imposible desconocer y muy difícil ignorar sin consecuencias. No estamos hablando de amenazas directas.
No hay documentación que sostenga ese tipo de afirmación y no sería honesto presentarla como tal. Estamos hablando de algo más sutil y en muchos sentidos más inquietante. La conciencia creciente de que el mundo que la rodeaba era considerablemente más complicado de lo que había sido en los primeros años de su carrera. Cuando la única batalla era convencer a una industria escéptica de que una mujer podía llenar estadios cantando regional mexicano. Aquel mundo de los primeros años había sido duro, pero comprensible en su dureza. Este mundo de los últimos meses era diferente. Tenía capas que se superponían de maneras que resultaba difícil desenredar. Tenía actores cuyas motivaciones eran opacas. Tenía silencios que pesaban más que las palabras que los rodeaban. Y Jenny Rivera lo navegaba con la misma determinación de siempre, con esa capacidad suya de seguir funcionando a un nivel extraordinario incluso cuando todo por dentro estaba en proceso de transformación. Incluso cuando el suelo bajo sus pies era considerablemente menos sólido de lo que parecía desde afuera. Hay algo que quienes la conocieron en esos últimos meses describen de manera consistente, independientemente del nivel de cercanía que tuvieran con ella. Una especie de urgencia nueva en su manera de relacionarse con las personas que amaba. Una tendencia a decir las cosas importantes que antes quizás hubiera dejado para después, como si el después hubiera dejado de ser una categoría confiable en su mapa del tiempo. Llamadas a sus hijos que se extendían más de lo habitual. Conversaciones con colaboradores de largo recorrido en las que mencionaba cosas que normalmente guardaba para sí misma. Una manera de mirar que quienes la conocían bien describieron después como la de alguien que está grabando mentalmente lo que tiene delante, con la conciencia de que quizás no tenga otra oportunidad de verlo con esa claridad. No es un diagnóstico. No es una afirmación sobre lo que sabía o lo que presentía. Es simplemente lo que las personas que estuvieron cerca de ella en esos días recuerdan cuando les preguntan cómo estaba Jenny Rivera en las semanas previas a aquella madrugada de diciembre. Y ese recuerdo, esa textura específica que tiene el testimonio de quienes la vieron por última vez, es uno de los elementos que alimentaron durante años las preguntas que el público no pudo dejar de formularse. Preguntas que la versión oficial nunca respondió con suficiente profundidad. Preguntas que esta semana, con la caída del hombre cuyo nombre flotaba en el fondo de toda esa historia, han vuelto a la superficie con una fuerza que el tiempo no ha disminuido en absoluto. La noche del concierto en Monterrey fue, según todos los reportes disponibles, una actuación extraordinaria. El tipo de concierto que sus fans describen como una experiencia que no se parecía a ninguna otra. Donde la conexión entre el artista y el público alcanzaba una intensidad que trascendía lo meramente musical y se convertía en algo más difícil de nombrar. Jenny Rivera sobre ese escenario era la versión más completa de sí misma. Poderosa, vulnerable, honesta, capaz de hacer sentir a cada persona en el estadio que esa noche existía solo para ella. Nadie en ese estadio sabía que era la última vez. Lo que ocurrió después del concierto, en las horas que precedieron al vuelo, es un territorio que los reportes oficiales cubren con una economía de detalles que resulta llamativa. Las versiones de las personas que estuvieron presentes en esas horas son consistentes en los aspectos logísticos pero notablemente vagas en los aspectos más personales. En el estado emocional y anímico de Jenny Rivera en esas horas finales. En las conversaciones que ocurrieron. En las llamadas que se hicieron y las que no se hicieron. Esa vaguedad, ese contorno borroso en el relato de las últimas horas, es uno de los elementos que alimentaron durante años las teorías y las preguntas que el público no pudo dejar de formularse. No porque necesariamente hubiera algo que ocultar en el sentido más dramático de la palabra, sino porque cuando una figura de esa magnitud desaparece de manera tan abrupta, la ausencia de detalles en los momentos inmediatamente anteriores genera inevitablemente un vacío que la imaginación colectiva intenta llenar con las únicas herramientas que tiene disponibles. El avión era un Learjet 25, una aeronave con décadas de uso, operada por una empresa de aviación privada que los investigadores describirían después con términos que no invitaban a la confianza. El piloto acumulaba horas de vuelo insuficientes para una operación de esa naturaleza, en condiciones meteorológicas que varios expertos calificaron posteriormente como desafiantes para una tripulación con más experiencia que la que estaba a bordo aquella madrugada. La versión oficial construyó su relato sobre esos elementos con una solidez que en los primeros meses pareció suficiente para cerrar las preguntas más urgentes. Falla mecánica. Error humano. Aeronave en mal estado. Un accidente trágico pero explicable dentro de los parámetros de lo que ocurre cuando la negligencia y la mala fortuna convergen en el mismo punto del cielo al mismo tiempo. Pero hay personas para las que esa versión nunca terminó de cerrar del todo.
No porque tuvieran pruebas concretas de que fuera falsa, sino porque conocían el contexto. Conocían el ecosistema. Conocían los nombres que flotaban en el fondo de la historia de Jenny Rivera y sabían que en ese ecosistema específico, en ese México específico de principios de los años 2010, los accidentes que resultaban convenientes para ciertas personas no siempre eran tan accidentales como los informes oficiales declaraban. Esa sospecha, esa incomodidad que se instala en la mente de quien conoce el contexto y no puede simplemente ignorarlo cuando mira los hechos. Es parte de la herencia que aquella madrugada de diciembre dejó en la memoria colectiva de un país que amaba a Jenny Rivera con una intensidad que ninguna investigación oficial podía gestionar del todo. En las semanas que siguieron a su partida, cuando el país todavía estaba procesando una ausencia que no terminaba de hacerse real, comenzaron a circular en ciertos círculos muy específicos conversaciones que nunca llegaron a los medios de comunicación convencionales, pero que quienes se movían en esos ambientes recuerdan con una precisión que el tiempo no ha borrado. Conversaciones sobre lo que Jenny Rivera sabía, sobre lo que podría haber hecho con ese conocimiento, sobre las personas que tenían razones para preferir que ese conocimiento se mantuviera en el silencio que su ausencia ahora garantizaba de manera permanente e irreversible. No hay manera de saber si esas conversaciones tenían un fundamento real o si eran simplemente el producto del dolor colectivo buscando una explicación que tuviera más sentido que el accidente. Esa es la honestidad que esta historia requiere y que le debemos al público que la está escuchando. Lo que sí sabemos, lo que los hechos permiten afirmar con solidez, es que el ecosistema de poder en el que Jenny Rivera había estado inmersa de manera indirecta pero constante, el ecosistema que tenía en el Mencho su figura más visible y más temida, siguió operando durante más de una década después de su partida. Siguió creciendo, expandiéndose, proyectando su influencia sobre territorios cada vez más amplios. Siguió siendo el telón de fondo invisible de una industria cultural que México amaba sin conocer del todo las condiciones en las que funcionaba. Hasta esta semana. Hasta que ese telón de fondo invisible se convirtió de repente en la portada de todos los periódicos del mundo. Hasta que el nombre del Mencho volvió a estar en el centro de la conversación mexicana de una manera que ningún archivo periodístico, ninguna memoria colectiva, ninguna historia que creíamos conocer podía ignorar. Y con ese nombre de vuelta en el centro de todo, con esa historia llegando a su capítulo final después de décadas de operar en las sombras, los hilos que conectan con otras historias, con otras vidas, con otras figuras que el país amó y perdió, han vuelto a moverse. Han vuelto a tensarse con la fuerza de lo que nunca fue del todo resuelto. El hilo que lleva hasta Jenny Rivera es uno de esos. No el más grueso. No el más documentado. Pero sí uno de los que más pesan en la memoria colectiva de un país que todavía enciende veladoras con su fotografía y que todavía canta sus canciones con la intensidad de quien no ha terminado de despedirse. Televisa lo sabía. Las grandes cadenas de radio lo sabían. Los ejecutivos que gestionaban los contratos de las giras más importantes lo sabían. Y eligieron, con la coherencia de quienes entienden perfectamente las reglas no escritas del mercado en el que operan, no nombrarlo. No señalarlo. No iluminar con demasiada intensidad los bordes de una historia que en su versión completa habría incomodado a demasiadas personas con demasiado poder para ser incomodadas sin consecuencias. Ese silencio institucional, esa decisión colectiva de los grandes medios de gestionar la historia de Jenny Rivera sin sus capas más oscuras, es parte de lo que esta semana la caída del Mencho ha puesto en evidencia de una manera que ya no resulta posible ignorar con la misma comodidad de antes. Hay algo que México nunca ha sabido hacer del todo bien con sus grandes figuras. Dejarlas ser humanas mientras viven. Las eleva hasta convertirlas en mitos antes de que tengan tiempo de entender lo que les está ocurriendo. Las rodea de una expectativa que ningún ser de carne y hueso puede sostener indefinidamente sin que algo por dentro comience a ceder. Y luego, cuando la realidad de sus vidas privadas se filtra a través de las grietas de esa imagen tan cuidadosamente construida, reacciona con la sorpresa ensayada de quien nunca quiso ver lo que siempre estuvo ahí. Perfectamente visible para quien tuviera la disposición de mirar sin anteojeras. Con Jenny Rivera ocurrió exactamente eso. Pero con una intensidad, con una escala, con un peso emocional colectivo que muy pocos artistas en la historia del espectáculo mexicano han generado con una fuerza comparable. Porque Jenny no era solo una cantante de regional mexicano que llenaba estadios y vendía discos en cantidades que rompían los registros de un género que nunca había tenido una figura femenina de esa proyección. Era algo más difícil de cuantificar y más fácil de sentir.
Era el espejo más honesto que ese mundo había producido en décadas. Un espejo en el que millones de mujeres mexicanas veían reflejadas sus propias historias con una fidelidad que ninguna televisora, ningún sello discográfico, ningún sistema de producción de estrellas diseñado para maximizar el consumo masivo habría producido de manera intencional. El embarazo temprano. El matrimonio que no funciona. La traición de las personas más cercanas. La lucha cotidiana de sostener una familia mientras el mundo exige que siga sonriendo y actuando como si todo estuviera perfectamente bajo control. Era el espejo que el sistema nunca habría fabricado porque el sistema prefiere sus espejos con filtros que suavizan los ángulos incómodos. Jenny Rivera fue un accidente glorioso de un mercado que no supo contenerla y que terminó siendo transformado por ella en lugar de lo contrario. Y quizás por eso su ausencia pesa todavía con una densidad que el tiempo no ha logrado reducir del todo. Porque ese espejo se rompió aquella madrugada sobre las montañas de Nuevo León y nadie en más de una década ha podido reemplazarlo con algo que tenga la misma capacidad de reflejar esa verdad específica. Esa dimensión de la experiencia femenina mexicana que Jenny Rivera nombraba con una naturalidad que hacía que millones de mujeres sintieran que finalmente alguien las veía. Los espejos rotos, sin embargo, no desaparecen. Se fragmentan en pedazos que siguen reflejando la realidad desde ángulos que nadie había visto antes. Y eso es exactamente lo que la historia de Jenny Rivera sigue haciendo. Cada vez que un evento como el de esta semana mueve los archivos y tensa los hilos que creíamos dormidos, su historia vuelve a la superficie con una fuerza que no ha disminuido. Con preguntas que siguen siendo preguntas. Con silencios que siguen siendo demasiado elocuentes para ser simplemente silencio. Con una presencia que el tiempo no ha logrado convertir en ausencia del todo, porque las voces que dicen verdades que nadie más se atreve a decir no desaparecen cuando el cuerpo que las sostenía deja de estar. Se quedan flotando en el aire de los estadios donde alguna vez resonaron y en la memoria de quienes las escucharon y reconocieron en ellas algo que era suyo. La caída del Mencho esta semana no es solo el fin de un capítulo en la historia del poder informal en México. Es también, para quienes conocen la historia que hemos recorrido hoy, una suerte de iluminación tardía. Una luz que cae sobre territorios que habían permanecido en la oscuridad durante demasiado tiempo y que revela contornos que el tiempo había ido borrando, pero que no había eliminado del todo. Los circuitos del regional mexicano en los que Jenny construyó su carrera. Los promotores y los intermediarios y los espacios de poder informal que daban forma a ese ecosistema desde adentro. Los nombres que aparecían en los márgenes de los reportes periodísticos con una cautela que en su momento resultaba críptica y que hoy, con el contexto de esta semana, adquiere una legibilidad diferente. Todo eso está ahí. Todo eso sigue siendo parte de la historia. Y con la caída de la figura que durante décadas fue el eje invisible de ese ecosistema, la posibilidad de que esa historia sea contada con mayor completitud, con mayor honestidad, con la profundidad que merece, se vuelve por primera vez en mucho tiempo algo que parece posible en lugar de simplemente deseable. Pero hay algo que ninguna investigación, ningún archivo abierto, ningún titular de esta semana puede devolverle a México. La voz. No la voz biológica, la grabada en los discos y los videos y los conciertos que millones de personas siguen reproduciendo con la fidelidad de quien cuida algo sagrado. Sino la voz viva, la que improvisaba en los camerinos, la que se quebraba en las entrevistas cuando la emoción era más grande que el control. La que decía en voz alta lo que todos pensaban pero nadie más se atrevía a pronunciar frente a una cámara encendida. Esa voz no se puede recuperar. Y su ausencia, más de una década después, sigue siendo uno de los vacíos más palpables en el paisaje cultural de un país que la necesitaba de maneras que quizás nunca terminó de articular del todo mientras la tenía. Porque Jenny Rivera no era reemplazable. No por razones míticas ni por la construcción póstuma que la industria hace siempre de sus figuras perdidas para maximizar el valor comercial de la ausencia. Sino por razones concretas y específicas. Porque el espacio que ocupaba en la conversación cultural de México, ese espacio donde la experiencia femenina más honesta y más difícil encontraba una voz que no pedía permiso ni suavizaba los ángulos. Ese espacio sigue vacío. Y eso dice algo sobre lo que perdimos aquella madrugada que va mucho más allá de lo que ningún titular ha sabido capturar con suficiente precisión. La industria siguió adelante. Como siempre lo hace. Con nuevas figuras, nuevos contratos, nuevos fenómenos diseñados con mayor o menor fortuna para llenar el hueco que dejan las que se van. Pero ninguna de esas figuras llegó con la historia que Jenny Rivera cargaba. Con las cicatrices que ella convirtió en canciones.
con la imperfección radical que era su mayor fortaleza y que el sistema nunca habría elegido para ella si hubiera tenido la opción de elegir algo diferente. Esa combinación específica de dolor real y voz extraordinaria y honestidad sin filtros no se fabrica. Ocurre una vez en una generación, si ocurre. Y cuando ocurre y luego desaparece, el vacío que deja tiene una textura que el tiempo no suaviza del todo, por más que pase y por más figuras nuevas que vengan a ocupar el espacio en los carteles de los conciertos. Más allá del contexto, más allá de los ecosistemas de poder y los circuitos informales y las conexiones que el tiempo ha ido revelando con una lentitud exasperante, está la historia humana. La historia de una mujer real, de carne y hueso y contradicciones y cicatrices visibles, que construyó algo extraordinario desde un punto de partida que el sistema nunca habría elegido para ella. Jenni Rivera tuvo 5 hijos a los que amó con una intensidad que era perfectamente coherente con la manera en que hacía todo en su vida. Sin medias tintas. Sin calcular el costo emocional. Sin guardarse nada para después. Construyó un imperio empresarial que iba mucho más allá de la música. Líneas de ropa, perfumes, una empresa de entretenimiento, proyectos televisivos, una fundación que llevaba su nombre y que trabajaba con mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Porque Jenni Rivera nunca olvidó de dónde venía y nunca dejó de sentir que tenía una deuda con las mujeres que seguían estando donde ella había estado antes de que la fama le abriera puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas. Y construyó una conexión con su público que es, en retrospectiva, quizás su legado más indestructible. Más indestructible que cualquier disco, que cualquier premio, que cualquier récord de ventas. Porque esa conexión no estaba basada en una imagen fabricada ni en un personaje diseñado por un equipo de marketing. Estaba basada en algo extraordinariamente simple y extraordinariamente raro en el mundo del espectáculo. La verdad. La verdad de una vida que había sido difícil y que no pretendía no haberlo sido. La verdad de una mujer que se había caído muchas veces y que se había levantado cada vez, no porque fuera invencible, sino porque no sabía hacer otra cosa. Esa verdad es la que sus fans atesoran por encima de todas las demás versiones de Jenni Rivera que el tiempo y la industria y la tragedia han ido construyendo alrededor de su figura. No la diva. No la empresaria. No la leyenda póstuma que los documentales autorizados intentan preservar con una pulcritud que inevitablemente le quita vida. La mujer real. La que lloraba en las entrevistas y se reía de sus propios errores y decía las cosas que nadie más se atrevía a decir porque había decidido en algún momento de su vida que la autenticidad valía más que la aprobación. Y quizás esa sea la mayor ironía de toda esta historia. Que la mujer más honesta de su generación en la música mexicana, la que más se negó a esconderse detrás de una imagen construida, la que más insistió en mostrar sus grietas junto a sus logros, terminó siendo envuelta por circunstancias y conexiones y silencios que representaban exactamente lo contrario de todo lo que ella era. La mujer que vivió con los ojos más abiertos en un mundo que prefería los ojos cerrados terminó siendo rodeada de opacidades que ella misma no eligió pero que la vida, con la lógica brutal que a veces tiene, fue depositando en su camino sin pedirle permiso. La fama le dio todo. Los aplausos que llenaban estadios. El dinero que su madre nunca tuvo. La voz que llegó a rincones del mundo donde nadie habría esperado que llegara una mujer de Long Beach cantando banda y corridos con el corazón en la mano. Y la fama también le cobró todo. La privacidad. La posibilidad de cometer errores en silencio. El lujo de no saber ciertas cosas que una vez sabidas no pueden ignorarse. El derecho a una vida que fuera completamente suya. Ese es el trato que la fama ofrece siempre. Un trato que nadie lee con suficiente atención cuando lo firma, porque la letra pequeña solo se ve bien desde la distancia. Y cuando tienes la distancia suficiente para leerla, ya es tarde para negociar condiciones diferentes. Jenni Rivera lo vivió con una intensidad que muy pocos seres humanos han conocido. Y lo hizo con toda la humanidad imperfecta y luminosa de la que era capaz. Con sus contradicciones intactas. Con sus heridas visibles. Con su voz que llenaba el aire de verdades que el mundo necesitaba escuchar aunque no siempre estuviera preparado para recibirlas. Sus hijos crecieron viendo a su madre construir un mundo desde la nada con una determinación que no admitía excusas. Heredaron un apellido que es simultáneamente un privilegio y un peso, una fuente de orgullo y una sombra que no siempre resulta fácil de cargar con gracia. Y heredaron también, aunque quizás no sean completamente conscientes de toda su dimensión, las preguntas.
Las mismas preguntas que millones de personas que la amaron siguen haciéndose hoy, más de una década después, cada vez que un evento como el de esta semana devuelve su historia al centro de la conversación. Esta semana México presenció el final de una figura que durante décadas operó en las sombras de un mundo que el país conocía pero prefería no examinar demasiado de cerca. Con esa caída, con ese capítulo que se cierra de manera tan abrupta y tan definitiva como se abrió, llegan también las preguntas que los archivos cerrados guardan y que el tiempo, con su lógica propia, va devolviendo a la superficie cuando considera que ha llegado el momento. Algunas de esas preguntas tienen el nombre de Jenny Rivera. No porque ella fuera parte de lo que cayó esta semana, sino porque vivió demasiado cerca de ese mundo durante demasiado tiempo, con los ojos demasiado abiertos, para que su historia pueda contarse de manera completa sin incluir ese contexto. La mariposa de barrio voló más alto que nadie le apostó que podría volar. Voló tan alto que el mundo que había quedado abajo, con todas sus complejidades y sus reglas no escritas y sus poderes que preferían operar en la oscuridad, se fue haciendo pequeño en la perspectiva de los estadios y los premios y los millones de personas que levantaban el puño cuando su voz llenaba el aire. Pero las raíces no desaparecen por el hecho de que el árbol haya crecido más allá de donde nadie esperaba. Las raíces están siempre ahí, en el suelo del que todo brotó, conectando la altura con el origen de maneras que no siempre son visibles desde arriba pero que siguen siendo reales aunque nadie las mire. Jenny Rivera fue todo eso. La altura y las raíces. La luz del escenario y las sombras que crecían en los márgenes de esa luz. La voz más honesta de su generación y el silencio que guardó sobre cosas que quizás nunca lleguemos a conocer del todo. México la extraña de esa manera específica en que se extraña a alguien que se fue demasiado pronto, que tenía todavía demasiado por decir. Que llevaba en su voz respuestas a preguntas que este país todavía no ha terminado de formular del todo. Y mientras ese mundo que ella habitó sigue escribiendo sus últimos capítulos, mientras los archivos se abren y los hilos se tensan y las memorias se activan con la intensidad de lo que nunca fue del todo resuelto, su voz permanece intacta. Indestructible. Más viva que muchas de las cosas que la rodearon en vida y que esta semana han llegado finalmente a su fin. Eso es lo que ninguna sombra pudo apagar. Eso es lo que ninguna madrugada de diciembre se llevó del todo. Si esta historia te hizo pensar, si te trajo recuerdos de una época y de una voz que formaron parte de quien eres hoy, déjanos tu comentario. Cuéntanos qué recuerdas de Jenny Rivera. Cuéntanos qué canción suya sientes más tuya. Cuéntanos dónde estabas aquella madrugada cuando México se paralizó. Esa historia también la construimos juntos.